Muy buenas noches con todos, sean cordialmente bienvenidos a esta quinta y pues última sesión del módulo penal, con la cual pues también llegaremos al cierre de nuestro proyecto académico Formalex, el cual se ha ido desarrollando fecha tras fecha. Agradecemos sinceramente su participación a lo largo de estas jornadas que se han ido realizando, en las que hemos podido compartir y reflexionar sobre diversos temas jurídicos, los cuales pues resultan de gran relevancia. Antes de iniciar, les pedimos por favor mantener tanto sus micrófonos como sus cámaras apagadas, como lo hemos venido reiterando a través de las diversas sesiones, para que se pueda desarrollar como tal la ponencia con total normalidad y también con la finalidad de evitar algún tipo de interrupción y permitir más que todo que la exposición se desarrolle de la manera más adecuada. La sesión como tal, tendrá una duración aproximada de 60 minutos y al finalizar abriremos un breve espacio para preguntas. En cuanto a esta oportunidad, nosotros tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Carmen Ruiz Baltazar, a quien agradecemos profundamente por aceptar nuestra invitación y acompañarnos en esta sesión de clausura. El tema que se desarrollará el día de hoy es el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos. La doctora Carmen Ruiz Baltazar es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con una maestría en ciencias penales por la Universidad San Martín de Porres. Además, posee un máster en estrategias anticorrupción y políticas de integridad por la Universidad de Salamanca, en España, así como una especialización en Derecho Penal Económico por la Universidad de Castilla-La Mancha, también en España. Es especialista en Compliance y Corporate Defense por la Asociación Peruana de Compliance. Asimismo, es coautora del libro Código Procesal Penal Comentado, publicado por Gaceta Jurídica en el año 2020 y actualmente se desempeña como oficial de cumplimiento y abogada senior del estudio Caro y Asociados. La verdad, doctor, es un verdadero honor contar con su presencia en esta última sesión y sin más preámbulo, pues le concedemos el uso de la palabra. Hola a todos, buenas noches. Muchísimas gracias, Luis Ángel, por la presentación. En realidad, el honor es mío. Me encanta mucho estar aquí. Agradezco muchísimo la invitación. Es la primera vez que recibo una invitación de ustedes y para mí no saben la emoción que fue. Estoy muy contenta. Bueno, sin más preámbulo, voy a consultar si puedo compartir una presentación. Sí, doctora, no se preocupe. Ok, voy a compartir una presentación y ya de antemano les comento que pues a pesar de que sea una invitación a ponencia, realmente quisiera que pueda ser una conversación. Si en algún punto de esta explicación alguno tiene una consulta, con muchísimo gusto. Yo sé que el orden es que sea al final, pero siempre me gusta mucho poder contribuir a la colaboración y a la conversación permanente para que sea más amena también. A ver, me disculpan un momentito, voy a compartir. Discúlpenme la demora, tuve una pequeña falla técnica, pero ya estamos aquí. A ver. ¿Se aprecia el PowerPoint? Sí, doctora, sí se ve. Listo. Bueno, entonces empezamos. Vamos a ver.
Bueno, lo primero que quisiera comentarles es la importancia, la importancia de que podamos conversar sobre el financiamiento de partidos políticos. Más aún porque en poco más de un mes vamos a tener unas nuevas elecciones. Entonces, ¿cuál es lo importante de esto? No sé si ustedes conocen el índice de percepción de la corrupción. El índice de percepción de la corrupción es un estudio que realiza Transparencia Internacional, este organismo internacional que realiza estudios y fomenta la lucha contra la corrupción. Y cada año emite su informe de percepción de la corrupción y permite establecer el índice de corrupción, es decir, qué tan corrupto es un país. Les comento que nosotros estamos en el puesto 34, eso es de acceso público, si ustedes desean lo pueden buscar. ¿Qué significa que estemos en el puesto 34? La escala va de 0 a 100. Mientras más cerca estés de 0, quiere decir que estás en un país más corrupto. Lo que quiere decir que nuestro país no está ni siquiera en el puesto 50, es decir, no estamos ni siquiera cercanos o lo más cercanos posibles a la media respecto del nivel de corrupción de un país, y esto es bastante grave. ¿Por qué les comento sobre el índice de percepción de la corrupción? Porque una de las cosas que viene reiterando Transparencia Internacional a lo largo de los años es que uno de los puntos clave de incentivo de la corrupción es el financiamiento del partido político, es decir, el dinero que ingresa a la política y finalmente, valga decirlo, toma poder. Toma poder y adquiere poder aquel privado que a través del financiamiento del partido terminan finalmente gobernando las decisiones de aquellas personas, funcionarios públicos, que en realidad deberían servir a nuestro país. Por lo tanto, esto no es mera dogmática, esto tiene un alcance importante en nuestro país y es muy importante que nosotros podamos traer estos temas a la mesa. Bien. Por lo tanto, es importante que podamos conversar acerca del rol del partido político. ¿Para qué sirve un partido político? Y al final les voy a señalar por qué desde mi punto de vista sí es importante que este delito exista en nuestro país y se encuentre adecuadamente tipificado en nuestro Código Penal. Aquí les he colocado una cita que creo que es importante porque es una cita expresada por el Tribunal Constitucional en la última sentencia del caso Cocteles, del caso referido a la señora Keiko Fujimori, donde el TC se pronunció principalmente por la diferencia entre el delito de financiamiento de partidos políticos y el delito de lavado de activos y además estableció cuál, desde su punto de vista, era el fundamento del partido político. Señala, los partidos políticos son uno de los pilares principales de un sistema democrático, pues a partir de ellos se da visibilidad a los derechos políticos de los ciudadanos y se permite formar la voluntad popular y llevarla hasta los más altos estamentos de un Estado. Son, como señaló el Tribunal Constitucional Español, instituciones a mitad de camino entre los particulares y los poderes públicos. En efecto, el partido político es de suma importancia, son muy importantes porque tienen reconocimiento constitucional. Todos nosotros como ciudadanos tenemos derecho a formarnos en un partido político, tenemos derecho a ingresar a uno y tenemos derecho a escoger una afiliación política. Forma parte de nuestro derecho a elegir y a ser elegido. ¿De acuerdo? Pero además, ¿por qué se señala que es una institución que se encuentra a mitad del camino entre los particulares y los poderes públicos? Porque el partido político no es una institución pública, no tiene los deberes de una entidad pública y los miembros de un partido no son funcionarios públicos. Sin embargo, ejercen una función pública, que es una función de representación. Es la vía, es el camino por el cual nosotros como ciudadanos vamos a expresar nuestros intereses de gobierno, vamos a expresar, valga la redundancia, nuestro interés político y son los partidos a través de la representación popular los que finalmente van a expresar esto, o por lo menos así debería ser, en los posiciones políticas que ellos abarquen, puede ser el Congreso o puede ser cualquier otro puesto de elección popular o que provenga de la elección popular. Por lo tanto, proteger el rol del partido político es fundamental para cualquier Estado de Derecho. Siguiente.
Organizaciones políticas. Acá lo que les estoy compartiendo es el artículo 35 de la Ley de Organizaciones Políticas, que establece qué es una organización política. Una organización política es, como lo dicen, somos los ciudadanos que con la posibilidad de ejercer nuestros derechos voluntariamente, podemos formarnos en organizaciones políticas y estas organizaciones políticas, al encontrarse inscritas, se van a llamar o van a pasar a denominarse partidos políticos, pero también existen otra conformación política que pueden ser los movimientos políticos o las alianzas políticas. Son organizaciones que, como lo dice la norma, tienden a la manifestación de la voluntad popular, ¿de acuerdo? ¿Qué más nos dice la norma? Nos dice que cómo financiamos un partido. Las organizaciones políticas se financian de manera pública o de manera privada. Para esto me voy a detener, voy a conversar sobre un tema preliminar que es el financiamiento, es decir, qué significa o por qué es importante el financiamiento de un partido político. Creo que todos aquí sabemos qué es una campaña política, ¿cierto? Todos hemos visto campañas, a todos nos llenan nuestras calles de banners, nos dan publicidad. Pues, ¿cómo se paga esa publicidad? Se paga a través del financiamiento de los partidos políticos. Un punto que es importante es que nosotros debamos saber para qué va a servir el financiamiento público que nos da el Estado, pero las organizaciones políticas, la mayoría de actividades proselitistas que realizan las van a financiar a través de la recepción de ingreso económico de fuente privada que ellos pueden tener. El poder del dinero es muy importante en este caso, pero además la cantidad de dinero que un partido pueda recolectar es definitivo para el partido. Mientras más financiamiento tengan, más posibilidad de hacer campaña tienen. Y nosotros sabemos que el partido que más llame la atención probablemente sea aquel que tenga más votos. Así que es muy importante cuánto dinero recibe un partido y de dónde proviene ese dinero. Pues bien, recibir dinero para un partido no es ilícito, no es ilegal que nosotros queramos donarle a un partido. De hecho, es necesario que un partido reciba dinero y es una manera en la que los ciudadanos podemos expresar nuestra afiliación política. Cualquiera de ustedes, si son mayores de edad todos, pueden válidamente financiar un partido político y eso no sería un delito, ni siquiera una infracción administrativa, pero es importante que podamos conversar sobre sus límites. Bien, acá les hago un pequeño esquema sobre la importancia del partido político. Como les comentaba, son asociaciones cualificadas que buscan la conformación y la manifestación de la voluntad popular, tienen una posición privilegiada en la Constitución y son una herramienta principal de la democracia. Y esto que les comento finalmente se va a reflejar en el bien jurídico protegido del delito de financiamiento de partidos políticos. Los sistemas de financiamiento es lo que les comentaba hace un momento. Los sistemas de financiamiento son dos. Tenemos un sistema de financiamiento público y un sistema de financiamiento privado. ¿Ello por qué es importante? El financiamiento público es aquel dinero que el Estado le entrega al partido político y le coloca límites, es decir, le dice para qué lo puede usar y para qué no lo puede usar. Actualmente, los partidos políticos que reciben dinero del Estado son aquellos partidos que han logrado una cierta cantidad de votos y de representación congresal. No lo reciben todos los partidos, sino los partidos que finalmente logran, de manera muy resumida y muy genérica, alcanzar un espacio en el Congreso y que tengan una mayor cantidad de voto popular. Estos partidos van a recibir dinero de parte del Estado y lo tienen que utilizar en un 50% aproximadamente para capacitación de sus miembros y lo pueden utilizar para otras actividades proselitistas. Actualmente no podrían utilizar este dinero para realizar campaña política, por ejemplo, y tienen que rendir cuentas sobre el uso y el destino de este dinero.
pero creo que una de las deficiencias más grandes que tenemos actualmente es la falta de fiscalización de la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones, que son las entidades encargadas de esta fiscalización, para efectivamente poder verificar que el dinero recibido por parte del Estado está siendo utilizado conforme a la ley de organizaciones políticas lo exige. Esto es respecto del financiamiento público, pero también tenemos financiamiento privado, que es el que finalmente va a dar a luz al delito de financiamiento de partidos políticos o financiamiento prohibido de partidos políticos. Es este dinero que los privados podemos entregar al partido político. Existen, por supuesto, límites, por ejemplo, personas jurídicas extranjeras personas jurídicas sin fines de lucro extranjeras no pueden aportar a un partido político, tampoco pueden aportar aquellas congregaciones religiosas, entre otras limitaciones que están establecidas en la Ley de Organizaciones Políticas. Fuera de eso, casi cualquier persona natural con algún límite económico puede aportar a un partido político. Y es ahí donde van a empezar los problemas de fiscalización. Para entrar ya en materia de la conversación de esta noche. El delito de financiamiento de partidos políticos, ¿qué pretende sancionar o por qué es tan importante este delito? A ver, yo espero que todos los que estamos aquí presentes por lo menos hayamos escuchado alguna vez del caso Odebrecht. No sé si todos lo han escuchado, si pueden me colocan en los comentarios que lo han escuchado o no, o en todo caso, ¿qué otros casos sobre el involucramiento del dinero en la política ha dado un caso de corrupción? Este es uno de los que más ha sonado, lo hemos escuchado hace mucho tiempo, han habido hasta comisiones investigadoras sobre el caso de Odebrecht. Y seguramente sí lo saben, pero igual lo voy a compartir. Una de las cosas que dijo el señor Barata cuando buscó ser colaborador eficaz para estos casos. Todo esto es información pública, por supuesto, ustedes pueden revisarlo perfectamente en internet. Él decía que más o menos ruleteaba, lo estoy diciendo con otras palabras. Él decía que él entregaba dinero a varios candidatos. Esto venía de la caja 2 de Odebrecht, es decir, de la caja que se dedicaba a recopilar el dinero de la corrupción. Decía que lo entregaba a los futuros funcionarios si es que alcanzaban algún escaño o alguna participación política, pero hasta ese momento eran candidatos y financiaba sus campañas. ¿Para qué? Para que si alguno de ellos lograba algún puesto importante, entre ellos la presidencia de la República de algún país, pues él ya tenía injerencia en esa decisión. Básicamente compraba las decisiones por adelantado. Bien, él ha dicho que no hacía esto en Perú, él ha dicho que hacía esto en Brasil, que hacía esto en otros países de Latinoamérica. Por lo tanto, era un nivel de corrupción a gran escala. Entonces, ¿qué pretende prevenir o sancionar el delito de financiamiento de partidos políticos? La financiación corrupta y el aporte finalista, como les estoy mostrando en la pantalla. La doctora Laizola Nolgales es una profesora experta en derecho penal que ha estudiado muchísimo sobre el delito de financiamiento de partidos políticos. Una de las primeras versiones de su libro sobre financiamiento es fácilmente descargable en internet. Creo que lo pueden conseguir y si no algunos artículos, si es que el tema les interesa. Y ella hace una explicación muy interesante y bastante concreta sobre los tipos de financiamiento que se pueden dar. Ella señala que hay una financiación irregular, ¿bien? Que es una financiación que no es ilegal porque no hay ninguna previsión a la norma sobre eso, ¿no? Es una financiación que no está prohibida, pero tampoco está taxativamente permitida en la norma. Dice que hay financiación ilegal, que sí es un tipo de financiación que vulnera la ley administrativa. Es decir, si yo como partido político puedo recibir 5 UITs, pues recibo 5,5. Eso no lo hace necesariamente ilegal, perdón, no lo hace necesariamente delictivo, no es una conducta necesariamente criminal, pero sí es ilegal porque contraviene la norma administrativa. Pero ¿a qué se refiere con financiación corrupta? Es este nivel de financiación que tiende a un acto de corrupción.
Tú financias un partido con una finalidad, por eso se habla de aporte finalista. ¿Cuál es tu finalidad? Tu finalidad es finalmente generar un acto de corrupción. Ahorita no. En el futuro, cuando seas un funcionario público, cuando ya te haya escogido, cuando ya el voto popular te haya colocado en algún puesto de relevancia, imaginemos una presidencia de la República, en ese momento voy a hacer ejercicio del trato que tengo contigo, voy a hacer efectivo el trato que tengo contigo, el cual obtuve cuando financié tu campaña. Y no estamos hablando de montos bajos, estamos hablando de millones de dólares en una campaña. Si ustedes entran a internet y revisan Convoca, por ejemplo, ustedes van a poder ver cuánto declara un partido respecto al gasto en el que ha incurrido para financiar su campaña de manera legítima. Y esos son los números que se encuentran publicados en Internet, con lo cual podría ser que alguna información pues necesite algún tipo de actualización. Pero si ustedes lo revisan ahora mismo, van a encontrar partidos que han utilizado más de 1 millón de soles solo en una campaña. Más de un partido se gasta más de 1 millón de soles, no es mucho dinero para un partido. Con lo cual, imagínense la magnitud del financiamiento que requiere un partido para asumir sus gastos de campaña. Entonces, estamos ante la posibilidad de una ocurrencia de actos grandes de corrupción. Eso es lo que queremos evitar y si no se evitan, sancionarlos a través de la tipificación del delito de financiamiento prohibido de partidos políticos. Ubicación sistemática. ¿Por qué les comento esto? Porque sí generó debate. Este delito se incorporó a nuestro Código Penal en el año 2009 y les comento que tuve el privilegio de formar parte de la Comisión de Constitución en ese momento que creó el proyecto de ley. Por lo tanto, he visto este delito desde su nacimiento hasta su aprobación e incorporación al Código Penal. Y les puedo comentar de primera mano qué ocurrió. En ese momento no se sabía dónde incorporar el delito, porque no era un delito electoral, es decir, no tendía a proteger al electorado. Más bien lo que se buscaba era proteger la estabilidad democrática de un país. Si ya hemos conversado de que el partido político protege o importa la voluntad popular y la democracia, pues una afectación finalmente va a afectar a la democracia. Porque un gobierno tomado por la corrupción no es un gobierno democrático. Bien, ¿qué hicimos en ese momento o qué aprobó el Congreso en ese momento? Pues crear un título, un capítulo nuevo dentro de un título que ya existía, que es el título de delitos contra la voluntad popular, y se creó un capítulo denominado delitos contra la participación democrática. Ustedes pueden ver que este capítulo recién se incorporó en el año 2019 precisamente para introducir ahí el delito de financiamiento. ¿Y por qué les hago una comparación con España? Porque en España se cuestiona muchísimo la ubicación sistemática de su delito de financiamiento prohibido de partidos políticos. Ellos no tienen un capítulo dedicado a la participación democrática, ellos lo tienen en el título de Patrimonio y Orden Económico, específicamente en el de Hacienda Pública y Seguridad Social, es decir, nada que ver con el voto popular. Así que nuestra ubicación sistemática, de hecho, si ustedes leen publicaciones que se han hecho sobre este punto, pues siempre es un punto que se reconoce porque la ubicación sistemática está bastante precisa para lo que se requiere. Ahora bien, vamos a conversar sobre el delito y precisamente su estructura típica. ¿Cuál es el bien jurídico protegido de este delito? Yo creo que ahí hay un debate. Yo les voy a comentar a ustedes mi percepción personal, cuál es mi opinión, y los invito a ustedes también a compartir su propia opinión. ¿Cuál creen que sería el bien jurídico protegido en este caso? ¿Es único? ¿Hay más de uno? No lo sé, vamos a conversarlo ahora. Lo primero que les muestro en la pantalla es qué dijo la Comisión de Constitución y Reglamento en su momento. Como ustedes saben, todo proyecto de ley implica un sustento. Cuando la comisión quiso sustentar por qué este delito debería existir, señaló lo siguiente. La comisión comparte la posición respecto a que el bien jurídico protegido en este delito lo constituye el principio de transparencia en el manejo de sus recursos económicos.
el pluralismo político, el derecho a la igualdad y el adecuado funcionamiento del sistema de partidos y que la voluntad popular no se vea alterada. Es decir, para el Congreso de la República en su momento, el bien jurídico protegido era la transparencia de los recursos económicos, ¿no? De hecho, actualmente ustedes van a encontrar textos de mis colegas abogados donde van a ver que señalan muchos de ellos que básicamente el bien jurídico protegido sería la competencia leal entre partidos, porque claro, como les mencionaba, aquel partido con más dinero, lícito o ilícito, prohibido o legítimo, siempre el que tiene más dinero pues va a tener más ventaja. Por lo tanto, esta especie de competencia desleal es aquello que se pretende evitar y lo que se protege entre partidos. Desde mi punto de vista, ello no es necesariamente incorrecto, pero sí lo considero un poco impreciso. Y les voy a comentar por qué. Yo pienso, y esta es mi opinión personal, que estamos ante un delito pluriofensivo, es decir, que no tenemos un solo bien jurídico protegido. Creo que se protege la democracia, la transparencia y la corrupción. Creo que a eso tiende este delito. Entonces, ¿cuál sería, desde mi punto de vista, el bien jurídico inmediato? Es decir, lo que de inmediato voy a buscar proteger. La función constitucional de los partidos en la formación de la voluntad popular. Es decir, cuando ocurre el delito de financiamiento de partidos políticos, lo que estoy afectando es la función constitucional del partido, el principio que le dio origen al partido político, es decir, la voluntad popular. Bien, porque si yo afecto a un partido y logro ingresar al partido de manera corrupta y utilizo al partido para mis fines privados, estoy afectando definitivamente la voluntad popular. Aquellas personas que forman parte de ese partido y, por ejemplo, son la mayoría en el Congreso, van a emitir leyes y van a emitir decisiones que me van a favorecer a mí porque los financié. Ya no van a atender a la voluntad popular. Y el fin del partido, el objetivo del partido, la razón de ser del partido es proteger la voluntad popular. Por lo tanto, desde mi punto de vista, ese es el bien jurídico inmediato. ¿Cuál sería el mediato? Es decir, el que también puedo afectar de manera mediata y no inmediata. El correcto funcionamiento de la administración pública. ¿Por qué lo considero? Porque cuando ocurre el delito de financiamiento de partidos políticos, cabe la posibilidad de que ocurra y que alguno de sus representantes sea aquel funcionario que esté realizando la actividad corrupta. Voy a afectar a la administración pública. Disculpen, otra pequeña falla técnica. Listo. A ver, hasta ahí con el bien jurídico protegido. Vamos a la conducta típica o la estructura típica de este delito. Acá yo les he colocado en la pantalla nuestro delito, el artículo 359A del Código Penal peruano, y también les he colocado el artículo 304 bis del Código Penal español. ¿Y por qué hago esta comparación o este símil? Porque creo que es importante que nosotros podamos ver cómo se tipifica este delito en otros países. Eso es muy importante para notar qué nos puede faltar, en qué podemos mejorar, bien, y cómo otros países están avanzando en la lucha contra la corrupción, porque finalmente este delito de alguna manera busca dificultar los actos de corrupción o establecer medidas que prevengan actos corruptos. Bien, entonces, ¿cuál es la tipificación en nuestro caso? El que ya tenemos ahí, hasta ahí parece que fuera un delito común, ¿no? Parece que cualquier persona podría cometer el delito de financiamiento, pero vamos a ver que no es así. El que de manera directa o indirecta solicita acepta, entrega o recibe aportes o donaciones. Me voy a detener ahí. Solicita, es decir, basta con que yo pida un financiamiento prohibido para que ella pueda cometer el delito. No necesito un resultado, no necesito que me entreguen el dinero, no necesito que ese dinero ingrese a las cuentas del partido.
No necesito ni siquiera que se utilice, basta con que lo pida. Esto es muy distinto a otras legislaciones. Debemos ser, si no somos la única, somos de las muy pocas que están sancionando la mera solicitud, básicamente haciendo un símil con los casos de cohecho. ¿Bien? El que acepta, por supuesto, ahí tenemos un nivel más, aceptar un financiamiento, pero no necesariamente recibir el financiamiento. Si yo lo acepto y lo recibo, ya estoy realizando dos conductas indebidas o dos conductas sancionadas por nuestro Código Penal. Donaciones, contribuciones o cualquier otro tipo de beneficio proveniente de fuente de financiamiento legalmente prohibida. Y creo que ahí está la clave para yo poder señalarles o llegar a la conclusión de que necesitamos muchos cambios en la estructura típica de este delito para que deje de ser derecho penal simbólico y que solo esté establecido en nuestro Código Penal para cumplir, digamos, con alguna expectativa de la OCDE, porque esa es la razón por la cual ingresó, sino para que realmente pueda funcionar, pueda haber procesos que se inicien por este delito. Bien, entonces, no cualquiera, y aquí voy a detenerme un momento, no cualquiera puede ser autor del delito de financiamiento. ¿Por qué? Porque definitivamente tiene que ser una persona que tenga un vínculo con el partido. Imaginemos que cualquiera de ustedes, estoy asumiendo que ninguno forma parte de un partido político, dice, voy a recibir tanta cantidad de dinero a nombre del partido ABC. Y pues ustedes van al partido ABC, van a su sede, ¿no? Van a su oficina y le piden al tesorero que ingrese esa cantidad de dinero a las cuentas. Probablemente esa persona no los conoce, probablemente esa persona les diga, pero no te conozco, ¿qué haces acá? No te puedo recibir este dinero. Con lo cual, no cualquiera puede cometer el delito. ¿Quién puede cometer el delito? Por ejemplo, el tesorero del partido. Tiene acceso a las cuentas y tiene capacidad de actuar en nombre del partido. Bien. Por supuesto, el presidente del partido político. Por supuesto, un afiliado, porque está vinculado al partido. Por lo tanto, aunque nuestro código penal utilice la formulación el que, típico, común en los delitos comunes, valga la redundancia, en realidad el espectro de autores posibles está muy reducido y necesariamente tiene que ser alguien vinculado al partido o que tenga capacidad de vincular la decisión al partido político. ¿Bien? Con lo cual ya tenemos un punto que mejorar en la estructura típica de nuestro delito de financiamiento de partidos políticos. Segundo punto que considero relevante, no se sanciona cualquier ingreso de dinero, sino aquel proveniente de fuente de financiamiento legalmente prohibida. ¿Qué es eso? ¿Qué significa fuente de financiamiento legalmente prohibida? La respuesta está en el 359C. Tenemos un listado que dice cuáles van a ser esas fuentes de financiamiento prohibido. Entonces, ¿qué cosa espera nuestro Código Penal? Lo siguiente. Espera que leamos el 359 y que todos aquellos supuestos que encajan en el 359 van a ser pueden dar pie a la configuración del delito de financiamiento de partidos políticos. ¿De acuerdo? No hay otra posibilidad. Y otra cosa que quiero que tengan en cuenta es que nuestro Código Penal está siendo modificado muchísimo en los últimos 2 años, excepto este delito. Este delito es muy importante, como les comento, es un delito que podría desde mi punto de vista, elevar la valla respecto de los partidos políticos, hacerlos más responsables de su gestión interna, de su tesorería, de su contabilidad, de los dineros que reciben, incluso de los candidatos que nos presentan. Porque ustedes van a ver en las noticias que, que siempre se cuestionan los partidos cuando nos presentan un candidato que tiene algún antecedente penal, que tiene incluso, bueno, no se puede con alguna condena, pero que hace algún tiempo puede ser que la haya tenido, o que puede ser una persona cuestionable de alguna otra manera. Este filtro lo tienen que hacer los partidos y si tuvieran un compliance, si tuvieran un sistema de cumplimiento normativo político dedicado a partidos, pues podrían elevar la valla y podríamos nosotros tener mejores candidatos. Bien, pero ese no es el escenario actual, eso no está pasando, así que esto es lo que tenemos ahora y desde el 2019 no ha sufrido ninguna modificación.
¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque la ley de organizaciones políticas sí ha sufrido modificaciones, con lo cual nuestro código penal no está alineado con las fuentes de financiamiento prohibidas que están establecidas en la ley de organizaciones políticas. Si ustedes comparan, que alguno puede hacer el ejercicio de comparar las fuentes, el artículo que habla sobre las fuentes de financiamiento prohibidas de la ley de organizaciones políticas, es decir, a nivel administrativo, con el artículo 359 van a ver que hay muchas similitudes, en algún punto casi un copia-pega. Pero esta norma administrativa ha avanzado y ha generado cambios que nuestro Código Penal no tiene porque no ha sido modificado. Se olvidaron de modificar el Código Penal. Y entonces estamos un paso atrás en la lucha contra la corrupción. Bien. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento prohibidas para nuestro Código Penal que podrían dar pie a la configuración de este delito? Que recibas financiamiento de una entidad de derecho público o una empresa del Estado con participación distinta del financiamiento público directo. Es decir, si una entidad del Estado te da dinero, puede ser delito y al mismo tiempo sanción administrativa. ¿Pueden haber casos de Nevis in idem? Podría ser, pero sería un poco difícil ver en la realidad cómo una entidad del Estado le da dinero a un partido político. De hecho, nosotros sabemos que los casos típicos de corrupción no son tan evidentes, son más bien secretos. Así que es muy poco probable que el supuesto de uno del 359 ocurra. Segundo, aportes anónimos dinerarios superiores a 2 unidades impositivas tributarias. ¿Cuál es el problema de esto? Que la ley de organizaciones políticas ha cambiado y ahora sí lo permite. Sí lo permite. Entonces, la norma administrativa te lo permite y el Código Penal no te lo permite. Ahí tenemos una discordancia importante que va a tener que ser verificada en algún momento. Bien, los aportes anónimos también están prohibidos, pero como ustedes pueden ver, aquí no se sanciona cualquier aporte anónimo. En nuestro Código Penal se sanciona un aporte anónimo a partir de las 2 UITs. ¿Y esto por qué es complicado? Porque si un anónimo, un XXX, que no sé quién es, no conozco sus antecedentes, no sé si su dinero tiene procedencia legítima o ilegítima, puede aportar. Si aporta menos de 2 UITs, no hay delito. Y eso, como ustedes podrán comprender, genera espacios de impunidad. Bien. Otro supuesto, personas naturales condenadas con sentencia consentida. O sea, una persona natural investigada por narcotráfico puede aportar y eso no va a ser delito. Tiene que estar condenado. Pero si su condena está en apelación, tampoco va a ser delito. Tiene que estar consentida para que sea delito. No sé si pueden percibir el riesgo que eso genera, ¿no? Claro, cuando se hizo un debate sobre esto, se consideraba que podría afectar el principio de presunción de inocencia, el colocar que no sea una sentencia, que sea una mera investigación, ¿no? Sin embargo, creo que si estamos hablando de riesgos tan grandes, es un poco cuestionable que esperemos a que haya una sentencia consentida para recién sancionar un nivel de financiamiento. Luego, los que provengan de personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras sancionadas penal o administrativamente. Es decir, una persona jurídica que tiene una condena penal. Bueno, son muy pocas actualmente. Si ustedes se dan cuenta, es muy difícil que estos supuestos ocurran. Y además, estos supuestos no están alineados con la expectativa que es prevenir el ingreso del dinero prohibido en una cantidad tal que pueda generar actos de sobornos. ¿De qué es difícil generar una estructura típica a ese nivel? Sí, porque incluso es un adelantamiento de las barreras de punibilidad. Definitivamente lo es, casi como los delitos de contaminación ambiental. Bien. Sin embargo, es de necesaria atención en nuestro Código Penal, así que necesitamos una modificación urgente. ¿Me podrían comentar cuánto tiempo me queda, por favor? Todavía le quedan 30 minutos más, doctora. Ok, perfecto. Gracias. Entonces seguimos.
Bien, entonces como les comentaba, acá hay un problema en la estructura, en la configuración de nuestro delito. Y creo que eso vacía de contenido nuestra lucha contra la corrupción. Bien, ahora bien, acá les estoy colocando una modificación que se hizo hace un año, un poquito más de un año, en enero del año pasado, de la ley de organizaciones políticas, lo que les comentaba un momento. Dice lo siguiente, que está permitido que un partido reciba, perdón, está prohibido que un partido reciba dinero de fuentes anónimas o cuyo origen se desconozca. Los aportes realizados a través de depósitos no pueden ser considerados de fuente anónima. Bien, ¿qué es lo que les quiero expresar en este momento? Les quiero señalar que nuestro sistema administrativo le permite a un partido recibir dinero de fuente anónima. ¿Por qué un anónimo es tan importante? Porque quiere decir que estoy ocultando a las personas que me dan dinero. Eso es grave. Bien, recibir dinero de quien yo no sé es tan difícil y tan riesgoso como en nuestros sistemas de prevención de lavado de activos. Si alguno de ustedes o todos quizás conocen el sistema SPLAF, saben perfectamente que un sistema de prevención de lavado de activos exige que conozcas a tu cliente. Exige que sepas de dónde viene el dinero para evitar supuestos de lavado de activos. Por lo tanto, que se permita de alguna manera que un partido político pueda recibir dinero de fuente anónima o que haya un vacío legislativo o una brecha que pueda permitir esto es bastante grave. Aquí dice que está prohibido para un partido recibir de fuente anónima o de cuyo origen no se conozca, lo que quiere decir que le están imponiendo al partido la obligación de saber el origen de ese dinero. Pero también dicen, los aportes realizados a través de depósitos bancarios no pueden ser considerados de fuente anónima. Es decir, si uno va al banco y no da su nombre o da un nombre falso de alguna manera, porque en nuestro país puede ocurrir muchas cosas, y el dinero termina siendo de una persona desconocida, no va a pasar nada. Eso es posible. Y el fraude a la ley es posible. Bien. También señalan que hay excepciones. En efecto, ¿qué es lo que dice el artículo referido a la excepción? Que es el Banco de la Nación quien tiene que tener la relación de aportes recibidos. ¿Esto qué significa? Lo que quiere decir es que la norma está señalando que sí podrían haber un aporte anónimo si es que el banco no los ha identificado. Entonces, el deber de saber quién te está aportando no es para el partido. La norma ha hecho que el deber de conocer a quién es el aportante se traslade al banco, con lo cual le estamos quitando al partido la obligación parcialmente de saber quiénes son sus aportantes. Y esto es bastante grave porque debilita la obligación de los partidos de saber quién les está aportando, de dónde viene su dinero y además sin sanción alguna. La sanción más grave que puede recibir ahorita un partido es administrativa, ni siquiera es de responsabilidad penal a pesar de que tengamos este delito. Ahora les comento una segunda razón por qué señalo esto. La primera razón es porque, como ya hemos visto, nuestro artículo del Código Penal es un poco difícil de que ocurra tal cual esté redactado. Parece un poco difícil que ocurra en la realidad. Pero hay una segunda razón que les voy a comentar más adelante. Bien, entonces, análisis dogmático, un pequeño resumen de lo que hemos conversado hasta ahorita. El delito de financiamiento abarca el solicitar, el aceptar, el entregar, el recibir fondos de fuentes prohibidas. Noten que no se llama fondos de fuentes ilícitas, fondos de fuentes delictivas, sino fondos de fuentes prohibidas. ¿Cuál es la diferencia? Es lo que vamos a conversar en breve respecto a la diferencia de este delito con el delito de lavado de activos. Se tipifica como fuentes las entidades estatales, los condenados por delitos y los aportes anónimos superiores a 2 UITs. No se exige un origen ilícito como en el lavado, basta que la fuente esté legalmente prohibida. Es decir, el delito de financiamiento no es lo mismo que un delito de lavado. Tampoco es lo mismo que un delito de corrupción de funcionarios.
Y en algún momento, hace unos años atrás, cuando recién este delito era una novedad en nuestro país, varios autores señalaron que podría existir una relación de género-especie entre el lavado de activos y el delito de financiamiento, como si el lavado de activos fuera un todo y el delito de financiamiento fuera una modalidad específica de lavado, pero no lo es. Y no lo es ¿por qué? Principalmente porque el delito de lavado de activos tiene otro bien jurídico protegido, pero además porque sanciona el ingreso a nuestra economía legítima de dinero que proviene de un delito. En el caso de financiamiento de partidos políticos, no se prohíbe el ingreso de dinero de un delito, sino prácticamente que vulneren normas administrativas, o en nuestro caso, cualquiera de los supuestos del artículo 359C. Bien. El dinero puede tener fuente lícita, puede venir de una actividad perfectamente lícita sin ningún inconveniente, pero si ocurre alguno de esos supuestos, pues ya se convierte en financiamiento prohibido. Entonces la diferencia está en la estructura y la configuración de la norma y finalmente de dónde viene el dinero. Ahora, puede ocurrir como un concurso de delitos, el delito de financiamiento y el delito de lavado al mismo tiempo. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque puede darse un supuesto de financiamiento, por ejemplo, puede un partido recibir de fuente anónima más de dos UITs y al mismo tiempo ese dinero de fuente anónima puede venir del narcotráfico. Entonces se está utilizando al partido para lavar ese dinero y al mismo tiempo se está configurando uno de los supuestos del delito de financiamiento. Por lo tanto, pueden converger ambos delitos. ¿Bien? Pero no son de género especie y el delito de financiamiento no es una modalidad distinta, igual que el lavado, ¿no? No hay que confundir esa parte. Bien. Otro punto en el que quisiera centrarme aquí, los partidos políticos no tienen responsabilidad penal directa en la ley actual ni consecuencias accesorias desde el año 2004. Y tampoco son sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas. ¿Qué significan estos dos? Lo primero es que el partido político no es una persona jurídica que pueda ser sancionada penalmente bajo la ley 3424, la ley de responsabilidad administrativa, que para mí es penal, de personas jurídicas. Bien. Y segundo, que el partido político tampoco es un sujeto obligado a reportar. A pesar que recibe grandes cantidades de dinero, no está obligado a determinar si tiene o no operaciones sospechosas. Y sí debería. Bien, acá les estoy comentando la relación con el lavado de activos que acabamos de conversar. Y vamos a hablar ahora sobre la responsabilidad penal del partido político y por qué eso es tan importante. Como les decía, todo nació con un interés de lucha contra la corrupción. Por lo tanto, sí sería importante que el partido político como organización pueda responder penalmente por los delitos que ocurran en su interior, a su favor o a través de ella como un instrumento. Bien, los supuestos de la ley 3424. Sería lo ideal. Además, es político criminalmente correcto, porque estamos enviando un mensaje de que el partido político tiene que elevar su estándar, tiene que buscar maneras de prevenir situaciones delictivas y de ubicarlas, sancionarlas internamente y pues implementar lo que nosotros conocemos como un sistema de cumplimiento normativo para el partido político. Tendríamos probablemente una mejor política si esto ocurriera. Pero el partido político en los últimos... Ya está. El partido político en los últimos años ha tenido muchas ventajas legislativas porque las últimas modificaciones han permitido que no exista ningún tipo de sanción. Bien, y ahora las vamos a comentar. En primer lugar, artículo 1 de la ley 3424. ¿Alguno de ustedes ve ahí el delito tipificado en el artículo 359A? No lo van a ver, porque así como faltan varios delitos que se encuentran dentro del espectro, dentro del alcance de la ley 3424 y deberían estar, el delito de financiamiento no está.
Con lo cual, si alguna vez existiera una investigación penal por el delito de financiamiento, parecería, ahorita vamos a ver la realidad, que pues no hay ninguna sanción para el partido como organización, sino que como mucho se le podrían aplicar consecuencias accesorias según el artículo 105 del Código Penal. Bien, eso es una dificultad, porque la ley 3424 permite una sanción relativamente autónoma, bueno, con un factor de conexión, pero con una sanción más o menos autónoma del autor a la persona jurídica, pero la consecuencia accesoria no. Requiero que sancionen a la persona natural para que pueda haber alguna consecuencia respecto de la empresa, por ejemplo, o en este caso de la organización política. Bien. Entonces, en principio, no se encuentra dentro del alcance de la ley 3424 el partido político. Y ojo que han existido proyectos de ley que así lo han propuesto. Han existido en los últimos 3 años varios proyectos de ley que han propuesto que se incorpore este artículo, pero pues estos proyectos no han procedido en el Congreso, no han tenido futuro. Bien. Ahora les voy a comentar del último cambio que ocurrió en junio de ya hace 2 años, del año 2024. Estas son las medidas aplicables a toda persona jurídica que se encuentra bajo el alcance de la 3424. Pero el último párrafo incorporado en junio, que ustedes lo pueden ver en color rojo, establece respecto de los partidos políticos, no se aplica lo dispuesto en los literales B, D y E del primer párrafo, que sería la inhabilitación, la clausura de sus locales y, por supuesto, la disolución. A dichas organizaciones solo se le aplica el régimen sancionador en los supuestos previstos en la Ley de Organizaciones Políticas. ¿Qué significa eso? Básicamente lo que ha hecho la modificación de la Ley 3424 es definitivamente señalar que el partido político no va a tener ningún tipo de sanción del Código Penal. Solamente puede tener multas administrativas. Ha eliminado toda posibilidad de respuesta penal contra el partido político y lo ha blindado totalmente. Bien, el partido político solamente puede ser sancionado bajo la ley de organizaciones políticas, es decir, ponerle multas, nada más. Con lo cual estamos retrocediendo desde mi punto de vista muchísimos pasos respecto de la lucha contra la corrupción. Una última sentencia importante respecto de la condición o el estatus del partido político es la sentencia del caso Cocteles. Es una sentencia que no es tan larga, pero tiene muchos puntos muy importantes y entre ellos tienen pronunciamientos relevantes sobre el partido político vinculado al delito de lavado de activos. Bien, acá les coloco el párrafo del fundamento 61, que me parece muy interesante porque lo que ha señalado el Tribunal Constitucional hace unos pocos meses del año 2025 es que el partido político en buena cuenta no puede o no debería ser considerado como una asociación ilícita o como una organización criminal, porque el partido político tiene una finalidad positiva, que es la búsqueda finalmente o el reforzamiento de la democracia. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional ha dicho que cualquier vínculo político o organización política está protegida, pero además ha dicho que no podemos politizar al derecho penal. Lo que dice es que vincular al partido político e equipararlo con una organización criminal, pues podría llevarnos al riesgo de que todo se vuelva político y se hagan denuncias solo por tener luchas o confrontaciones políticas, pero no porque realmente haya ocurrido un delito, ¿no? Eso dice el TC. Pero hay votos importantes, hay varios votos singulares en esta sentencia y creo que uno de los votos singulares más importantes es del magistrado Gutiérrez. Él habla de los fines del partido político. Bien, él dice que los partidos políticos son los principales actores del modelo democrático, pero él también reconoce que un partido político sí puede ser sancionado. Bien, él también reconoce que un partido
a pesar de que esté constitucionalmente protegido y tenga esta capacidad maravillosa de recoger la voluntad popular, sí puede cometer delitos y sí lo podemos sancionar. Y que además ello representa realmente una lucha contra la corrupción. Pero por supuesto esto es solo dogmático, esto es solo doctrinario, porque realmente nuestro sistema actual, nuestras leyes actuales, no permiten ningún tipo de sanción penal contra el partido, que no sea pues una multa, como les comentaba, y además, dadas nuestra estructura del artículo 359A, muy difícilmente vamos a ver una investigación por este delito. Bien. En España sí hay responsabilidad penal del partido. De hecho, en España es obligatorio que los partidos políticos incorporen un sistema de cumplimiento normativo, casi como si tuvieras un sistema de lavado de activos, contra el lavado de activos, un SPLAF, que te exige una diligencia de vida reforzada tal cual para el partido político, cosa que yo creo que es muy saludable para la política nacional. ¿Qué se encuentra pendiente para hablar de una herramienta de lucha contra la corrupción? Para mí esto es muy importante porque más allá de la estructura típica como la hemos analizado o del bien jurídico, sería ideal que realmente sea un delito aplicable. ¿Qué podemos hacer o cómo lo podemos mejorar? Porque no todos son problemas, podemos encontrar soluciones. Lo primero, creo yo, y que es clave, es establecer la responsabilidad penal del partido político. Bien, no solamente de aquel que acepta la donación y la incorpora, sino del partido por permitirlo, por beneficiarse o por ser un vehículo para o un instrumento para la comisión de delitos en su interior, no solo por financiamiento, sino también puede ser por otros delitos como el lavado de activos. Claro, sí es verdad que hay un riesgo de politización, por supuesto. Es verdad que disolver un partido, por ejemplo, es un tema muy discutido en doctrina. Actualmente no hay unanimidad sobre si deberíamos o no disolver un partido, porque no solamente estás disolviendo una organización, estás disolviendo una célula de representación. ¿No? Hay muchas personas que sí creen en un partido y que si tú le disuelves su partido se van a sentir ya no representadas, entonces también hay que pensar en ello. Por lo tanto, puede ser que la disolución no sea tan aplicable, pero las otras medidas definitivamente sí. Lo primero que necesitamos es que se incorpore la ley 3424, el delito de financiamiento, que se elimine esa modificación de junio del año 2024 y que el partido político realmente pueda recibir una sanción. Segundo punto que creo que es importante, el compliance. Creo que tiene que existir un compliance político. Bien, el partido político tiene que estar obligado a tener un sistema de gestión de riesgos internos. Es muy importante para el buen funcionamiento del partido y de hecho creo que fomenta el objetivo constitucional del partido. Tercer punto que creo que es importante, el aporte finalista. Creo que el aporte finalista tiene que estar tipificado en nuestro Código Penal, es decir, aquel aporte económico que se hace para luego beneficiarse. Ciertamente la estructura típica es un reto. ¿Cómo voy a tipificar hoy algo que puede ser delito en el futuro? O sea, no me puedo adelantar al futuro. El Código Penal quizás no debería llegar tan lejos, pero es importante hacer un esfuerzo dentro de los márgenes constitucionales permitidos que nos permitan acercarnos lo más posible a una sanción de un aporte finalista. Otras cosas, otras modificaciones. Debería estar sancionado un aporte distinto al dinero en efectivo, porque les comento que no solamente el aporte puede ser dinero, el aporte puede ser donarle al partido un inmueble, como un edificio. Puede ser, imagínate que yo soy un banco muy grande, puedo ser el banco 123 y como banco yo le quiero donar al partido ABC 5 millones de dólares. Le presto, genero un préstamo, ¿no? Un crédito a favor de este partido, pero por querer apoyar al partido le voy a condonar la deuda, no se la voy a cobrar. Entonces, básicamente le he regalado ese dinero. Bueno, ese es un aporte distinto de otra manera. O brindar un servicio. Imagínate que, no sé, soy una constructora
o que soy simplemente un abogado, ¿no? Y le brindo un servicio a título gratuito. Un servicio también es un aporte y también puedo lograr de esa manera brindar un aporte finalista. Otra cosa que creo que es importante, instituciones o fundaciones. No sé si ustedes saben, pero muchos partidos políticos tienen escuelas, escuelas de formación, tienen fundaciones, tienen instituciones vinculadas al partido y por ahí también ingresa dinero. Pero ese dinero no está tan fiscalizado como el aporte del partido. Entonces, puede ser que el partido sí esté recibiendo aportes finalistas, pero no a través de su organización como partido, sino por su fundación o a través de su institución. Pero eso no está sancionado, eso no es delito y ahí tenemos un vacío normativo muy grande. Bien, de hecho en España hay un caso como ese, ustedes lo pueden buscar, el caso Gürtel. Es un caso donde efectivamente en España estaba eh, sancionado el financiamiento, pero el dinero no lo recibió el partido, lo recibió su fundación. Y ahí tuvieron un enorme interrogante porque no sabían qué hacer, porque era un caso fue un caso muy notorio, fue un caso escandaloso, pero no tenían cómo sancionarlo porque no estaba tipificado. Pues ahí se vieron con otros delitos y se logró. También hubo un tema de levantamiento de velo societario y se trató de demostrar que el partido era lo mismo que su fundación. Lo cierto es que hubieron retos procesales y retos legales para lograrlo. En nuestro caso peruano, pues habría una impunidad. ¿Bien? Y luego el pitufeo. El pitufeo es un tema interesante porque el Tribunal Constitucional en esta sentencia, el caso Cócteles, habló de eso. De hecho, parte de la tesis fiscal en su momento fue precisamente eso, que a través de estos cócteles realizados por el partido político de Fuerza Popular, otra vez esto es información pública, ustedes lo pueden ubicar en internet libremente, habría ingresado dinero, pero además habrían personas naturales que habrían realizado actividades de pitufeo, es decir, habrían ingresado de poco a poco cierta cantidad de dinero importante que finalmente, pues, tendría supuesta procedencia ilícita o habría tenido, ¿no? Porque ya en este momento esos casos están completamente archivados, ¿bien? El pitufeo en nuestro país no está sancionado. ¿Ven? También tenemos ahí una interrogante muy grande y otro vacío legislativo al respecto. Y bueno, lo último que les voy a presentar ya para terminar es una pequeña propuesta de modificación. Como les digo, es un poco complicado. Encontrar esto es técnicamente retador, pero no es imposible. Creo que requiere mucho análisis. Y una de las cosas importantes que creo es una modificación a la ley 3424. Hay que incorporar el artículo 359A y hay que incorporar expresamente al ámbito subjetivo de aplicación a las organizaciones políticas, porque en este momento han sido completamente excluidas, así que considero que es uno de los puntos más importantes. Y bueno, chicos, muchísimas gracias. Ya terminé. Así que quedo atenta a cualquier consulta que puedan tener, con mucho gusto los voy a escuchar. Sí, doctora, muchísimas gracias por su clara y a la vez pues su interesante exposición en este caso sobre este tema que es muy controvertido y como usted ha mencionado es algo que necesita pues una regulación en lo más pronto posible acerca del delito de financiamiento ilegal de partidos políticos. A su vez, esta intervención o esta exposición que usted pues ha tenido es de un importante valor académico, porque no más que todo nos permite pues comprender cuáles son estos desafíos pues actuales que afronta como tal el derecho penal frente a la corrupción y a la transparencia que tiene que haber en estos partidos políticos. Ahora como tal, continuando en este caso con el desarrollo de la sesión, pues abrimos como tal el espacio para que se puedan formular las preguntas las cuales pueden ser en este caso solicitando la mano o también escribiéndolas en el chat. Doctora, en este caso Luis Gavidia nos pregunta, o bueno, le pregunta a usted si podría hablarse de tentativa en el delito de financiamiento. Sí, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Luis Felipe, por tu pregunta. Creo que para alguna de las modalidades de financiamiento sí, lo veo un poco difícil para la solicitud, quizás. Quizás hay un reto más probatorio que dogmático, pero creo que, por ejemplo, para la recepción sí sería posible en ese caso.
Pero nuevamente y una vez más, sí quiero reiterar que el delito por sí mismo tiene una dificultad para su configuración en la realidad. Bien, entonces creo que es un delito un poco débil, creo que tiene una estructura difícil y creo que tal cual está presentado es viable en alguna de sus modalidades, pero sí quiero aprovechar esta pregunta para señalar que tenemos que encontrar un nivel de mejora de la estructura de este delito para que podamos realizar un análisis a ese nivel, por ejemplo, ¿no? A ver si podemos tener casos de tentativa o no, en qué modalidad y en qué supuestos, porque, a ver, no solamente es solicitar, recibir y etcétera, es solicitar y recibir dentro de las modalidades que nos da el 359C. Y eso lo hace mucho más difícil, de difícil ocurrencia, ¿no? Y creo que si hablamos en términos teóricos, es posible, pero creo que ya aterrizándolo en la realidad, lo veo un poco impráctico realmente. Esa sería mi respuesta. Bueno, creo que no hay más preguntas. De parte de Mendoza, creo que quiero formular una pregunta. ¿Qué tal, Mm, doctora? Agradecerle por su ponencia. En este caso me pareció muy enriquecedora. Y mi pregunta va con referente al sistema de cumplimiento que usted se mencionó, teniendo en cuenta o viéndolo desde un punto más criminógeno, en este caso, con referente a los partidos políticos. Hay ujú. algo que es un común denominador, considero yo mi perspectiva, que se encuentra que es el problema de la democracia interna que puede tener los partidos políticos. Entonces, teniendo ese problema, ¿cómo usted puede configurar o cómo usted cree que podría entablarse un tipo de sistema de prevención o de cumplimiento que encaje en ese tipo de problemática ya existente? Y más en el Perú cuando las reformas son cambiantes o fluctuantes. Entonces, esa vendría a ser mi pregunta, doctora. Ok. Yo quiero entender un poco tu concepto de democracia interna. Si te refieres, el proceso de democracia interna de un partido es un proceso de elección de sus representantes al interior del partido, ¿ya? No Sí. sé si te refieres a ese punto. Pero en cualquier caso, te agradezco la pregunta porque sí me permite profundizar en cómo vamos a aplicar un compliance a un partido. Para esto quiero comentarles que no todos los países lo tienen, mucho menos los países latinoamericanos, los países europeos, la mayoría sí lo tiene, con lo cual estaríamos ante algo más o menos novedoso para nuestro país. Yo sí creo que es posible la existencia de un compliance político. ¿Cómo lo vamos a hacer? El partido político actualmente ya tiene obligaciones de control interno, tiene obligaciones de contabilidad, tiene obligaciones de reporte de información y tiene obligaciones de transparencia. A pesar de que no es una entidad pública, maneja en algún punto dinero público, ¿bien? Con el financiamiento público, valga la redundancia. Con lo cual tiene obligaciones normativas y puede tener también obligaciones facultativas. Con lo cual, si el partido político empieza autorregulándose a través, por ejemplo, de un código de conducta, de un código de ética, de un manual de sanciones y verificar a través de una matriz de riesgos cuáles son sus riesgos al interior del partido, para empezar, creo que va a ser mucho más viable poder establecer e identificar pasos de debida diligencia para poder evitar situaciones de riesgos que podrían terminar en la comisión de un delito o cualquier otra infracción de cumplimiento normativo. Yo no creo que sea imposible realizarlo. La dificultad está que normalmente los partidos no desean autorregularse ni siquiera. Bien, porque las obligaciones que ellos tienen son obligaciones actualmente sencillas de realizar y sin embargo el nivel de fiscalización de la entidad no es tan alto. Bien, creo yo que en esa medida que sí es viable realizar no importa, creo yo que no es tan relevante el manejo a la interna, creo que puede haber una decisión organizacional de tener una mejor gestión. Y desde que partimos de eso, es viable poder incorporar reglas internas que les puedan permitir una mejor identificación de riesgos. Creo que la estructura de un partido, que es relativamente jerárquica, sí se los permite, ¿no? Y sí es viable. No sé si con eso estoy respondiendo a tu pregunta, pero si deseas hacer una repregunta, con muchísimo gusto. Sí, doctora, me queda muy claro en este caso.
Y quería agregar algo más. No sé si usted, bueno, al configurarse o bueno, no tener en cuenta esta implementación o las lagunas que se han encontrado en este caso en el tema de legislación e implementación, ¿qué tan factible puede ser o qué tan propicio que de alguna otra manera se asocie mucho a los delitos societarios? En este caso, no sé si en España tienen regulado esa faceta. ¿O acá cree que también al agregar un tipo de modificación también requiera también agregar un tipo de vínculo o relación en el tipo con delitos societarios, por ejemplo? Como Eso el está. fraude en las personas jurídicas, por ejemplo, algo así. Sí, sí, doctor. Ya, ok. Gran pregunta, porque me permite abordar un tema adicional. Ha habido un debate, pero no con los delitos societarios, sino con los delitos contra la administración pública. Han habido muchos comentarios sobre por qué vamos a sancionar el delito de financiamiento si ya existe el cohecho, ¿no? Por ejemplo, si ya existe la colusión, si ya existen delitos contra la administración pública que tranquilamente podrían sancionar los hechos que estamos queriendo sancionar. Lo mismo con lo que tú señalas, ¿no? O sea, ¿por qué no hablamos sobre un fraude en la administración de personas jurídicas cuando el partido político es una persona jurídica? ¿Por qué no podemos hacerlo de esa manera? Bueno. Una primera respuesta es que, como les comentaba, desde junio del año pasado, el partido político no puede ser sancionado por nada que no sea la ley de organizaciones políticas. Por lo tanto, incluso si nosotros advertimos un fraude a nivel de, o sea, tal cual está tipificado en el artículo sobre administración fraudulenta, pues igualmente no podríamos vincular al partido político como organización porque la propia norma, la propia 3424 no nos lo está permitiendo. Bien, en todo caso, si se hiciera, no sería contra el partido. En el mejor de los escenarios, tendríamos que encontrar una persona natural responsable de una actividad en perjuicio de una persona jurídica y aplicarle consecuencias accesorias si es que se pudiera, pero como lo mencionó, ahí habría una colisión normativa porque la 3424 no nos lo permite. Sin perjuicio de esto, creo que sí es importante que tengamos un delito autónomo de financiamiento. Creo que eh, no podemos trasladar, no podemos tapar las cosas con la tipificación de un delito de soborno o la tipificación de los delitos societarios. Creo que ellos además tienen un bien jurídico distinto al que nosotros estamos conversando el día de hoy, por el cual la razón de ser del delito de financiamiento es finalmente la protección de la democracia y de la voluntad popular. Por lo tanto, si bien los otros delitos pueden definitivamente sancionar conductas que pueden ocurrir al interior de un partido, es importante que reconozcamos que nuestra legislación sí necesita un delito autónomo de financiamiento. Bien, no vamos a utilizar un delito por otro, sí lo necesitamos también por cuestiones político-criminales, necesitamos tener en nuestro Código Penal un delito que exprese a la sociedad que estamos sancionando un aporte finalista o que estamos sancionando un aporte que tiene fines ilícitos. Es importante que esto esté tipificado independientemente de que pues hay alguna conducta que lo podamos tipificar en un delito de colusión, en un delito de fraude societario, etcétera. Lo que quiero señalar es que sí se puede dar, por supuesto, como tú señalas, es posible que alguna conducta esté tipificada en un delito societario, pero eso no quiere decir que por eso no debe existir el delito de financiamiento. ¿Ven? Su tipificación autónoma es necesaria en términos dogmáticos, pero también es necesaria en términos político-criminales. Listo, doctora. Muchas gracias por su aporte. Gracias a ti. Doctor, disculpe también Zahir Jara, bueno, le pregunta si se debería tipificar penalmente el aporte finalista y de hacerlo en este caso, ¿cómo se diseñarían las garantías procesales para evitar la politización del derecho penal sin dejar impune la captura de partidos por intereses privados? ¡Wow! Eso es todo un artículo, ¿eh? Gran tema. Muy interesante, muchísimas gracias. Yo sí creo, como les mencionaba, que hay que sancionar los aportes finalistas. Creo que el aporte finalista, es decir, para conversar un poco de nuevo sobre el tema o para recordarlo, el aporte finalista es aquel aporte que tiene como finalidad, pues probablemente un acto de corrupción, ¿no? ¿Qué pasa? Que no está sancionado, no está sancionado en nuestro Código Penal y es de muy difícil tipificación, como les comentaba,
porque cómo el Código Penal va a incorporar un supuesto que va a ocurrir en el futuro y no sabemos si va a pasar o no. Como les comentaba el caso de la declaración de Barata, ¿cómo voy a sancionar el aporte a 20 candidatos cuando de los 20 solo uno va a alcanzar un puesto y los demás no? Entonces, es un poco difícil sancionar acciones futuras, ¿no? Pero creo que sí se podemos encontrar una estructura que sea viable. Creo por lo menos que podríamos sancionar no solamente un aporte que sean conductas prohibidas, como establece el 359, pero sí aportes donde podamos demostrar a través de elementos externos, como la cantidad, como la manera en la que se ingresa el aporte, como la identificación de algún tipo de acuerdo que este aporte buscaba finalmente incorporarse en la política, ¿bien? Incorporarse y utilizarse para fines, digámosle ilícitos, pero estoy pensando más en temas de corrupción, ¿bien? O puede ser distinto, puede ser que cuando ocurre el acto de corrupción, identifiquemos además que este acto de corrupción proviene hacia atrás de un aporte indebido y por lo tanto ya estamos ante un aporte finalista. Creo que eso puede pasar. Y ahora. ¿Qué garantías procesales para evitar la politización del derecho penal sin dejar impune la captura de los partidos políticos por intereses privados? Creo que evitar la politización de los procesos en general, no solo el penal, pero de los procesos en general de la actividad judicial, es un tema que sigue pasando, es un tema que no se ha evitado y de hecho parte de las estrategias de las campañas políticas es atacar judicialmente al otro. Si no, ustedes pueden ver cada vez que hay campaña, cada vez que hay debates políticos, seguramente ahora que vamos a entrar en campaña, van a ver en los debates que le van a aparecer un montón de denuncias a un candidato, que van a acusar al candidato de haber cometido A, B o C, delitos o otro tipo de acciones que puedan verse perversas porque la politización no solo del derecho penal, sino de la justicia, es una estrategia que suelen utilizar en política para atacar y desacreditar al otro. Yo creo que nuestro código procesal penal es un código bastante fortalecido en términos de garantías para el investigado, pero además para identificación de casos que no merecen ser investigados. Bien, yo creo eso, yo creo que nosotros tenemos, creo que nuestro código procesal penal está bastante fortalecido. Creo en todo caso que lo que habría que hacer no sería incorporar más garantías procesales, por ahí mejorar algunas, sino dar mayor protección institucional a aquellos que persiguen el delito y que toman decisiones. No, porque nosotros sabemos, o lo hemos visto, que a veces es muy cuestionado un fiscal, por ejemplo, vamos a empezar con los fiscales, cuando toma una decisión. Su decisión puede ser, por ejemplo, continuar con un caso o archivar el caso. Si es un caso bastante mediático, esta decisión puede ser cuestionada y entonces hay presión política y presión pública al funcionario público. Ha pasado mucho y probablemente sigue pasando y seguirá pasando. ¿Cuál es el problema de esto? Que ahí no es que necesitemos garantías procesales penales, necesitamos garantías institucionales y de integridad pública para que el funcionario público que toma decisiones, que puede ser juez, fiscal, policía o cualquiera de los sujetos procesales o intervinientes en un proceso penal, puedan encontrarse fortalecidos y protegidos para tomar las mejores decisiones. Estoy hablando de mejores decisiones, no decisiones arbitrarias o decisiones productos de la corrupción. ¿Ok? Decisiones legítimas. Entonces, Sair, para contestar tu pregunta, yo más que garantías procesales, buscaría garantías de integridad y de institución pública para que precisamente los funcionarios puedan tomar las mejores decisiones en base a derecho y que estas decisiones sean respetadas y que no pues los hagan leña luego en la prensa y eso intervenga en el resultado final de una investigación que debería ser completamente imparcial. Sí, doctora, a su vez, Luis Felipe Gavidia, bueno, vuelvo a formular otra pregunta acerca de si es que podrían darse situaciones de atipicidad del delito de financiamiento y en ese supuesto de que la conducta descrita se haya efectuado de manera previa al registro, esto es antes de un proceso de registro propiamente dicho,
¿Cómo se cuantificaría en este caso el proceso de registro y de ser atípico se podría subsumir en algún otro tipo penal? Luis Felipe, ¿me podrías explicar a qué proceso de registro te refieres? Yo estoy entendiendo que te refieres al proceso de registro del partido, o sea, la organización política que se registra en el registro de partidos políticos y se convierte en partido. Es lo que yo estoy entendiendo, pero si no es así, me dices, ah, ok, si es a ese registro, vale. Ok, entonces me preguntas, ¿qué pasa si hay un delito de financiamiento cuando todavía no es partido? Ya, te respondo de esta manera. El artículo 359 habla de organizaciones políticas. Bien, vamos a ver, por acá está el PowerPoint. Ah, es que ustedes ya no pueden ver el PowerPoint. Ya. Bueno, si ustedes van al artículo 359, van a ver que la conducta típica, es decir, el verbo rector del delito y además el comportamiento típico que está descrito, hace alusión a organización política. ¿Qué es una organización política? Una organización política es, vale la redundancia, una organización que todavía no es partido político. Entonces, en realidad no es una tipicidad, porque si le ocurre a una organización política que todavía no está registrada como partido, pues igualmente es típico, porque el delito ya prevé ese supuesto, ¿no? Lo prevé para organizaciones políticas en general. No dice partido, dice organizaciones políticas. Bien, entonces no es necesario que pase por el registro de organizaciones políticas. Todo partido político es una organización política, pero no toda organización política todavía es un partido político, hasta que pase por el registro, pero eso ya está tipificado. Ahora, pero me estás consultando por atipicidad del delito de financiamiento, en el supuesto de que se haya efectuado de manera previa el registro. Ah, ok, ok, vale. Entonces no habría tipicidad, ¿no? Porque como lo realizaría una organización o un partido, pues igualmente está tipificado en ambos casos. No, ahí no hay supuesto de atipicidad. Listo, doctora. Me parece que Juana Vázquez también quiere formular una pregunta porque ha levantado la mano. Ya, a ver. Doctora, buenas noches. Respecto a las fuentes prohibidas, pueden ser entidades públicas, empresas, eh, también puede ser el delito por el tema de la minería ilegal. ¿Y cómo podríamos configurar ello? O sea, sabiendo de que la minería ilegal, bueno, está generalmente en la Amazonía, y cuando observamos un aporte, podría ser un aporte por algún testaferro, porque directamente no lo van a poder realizar. ¿Cómo Mm. se puede comprobar? O sea, ubicando a la persona que es el intermediario en sí, que es el que va a recibir el dinero, y no sé si me podría un poco ampliar el tema de, por ejemplo, el caso de los cócteles, Ujú. de los cócteles del tema de Fujimori, perdón, de la señora Keiko, que quedó, un poco, quedó, no establecido, ¿verdad? Entonces, eso es un poco lo que quisiera mencionar, ¿no? Ya, ok. A ver, el tema de la minería ilegal. En tanto la minería ilegal ya está configurada como delito, está recogida como delito en nuestro Código Penal, cualquier ingreso de dinero a un partido o a otra organización o persona jurídica, pues se va a tratar como un lavado de activos desde mi punto de vista, ¿no? Sin importar si es a un partido o es a otro tipo de empresa o persona jurídica. Ahora bien, entiendo más o menos de tu pregunta que lo que quieres saber es cómo hago para identificar de dónde viene, porque se podría hacer a través de un testaferro. Los partidos políticos, y ahí es donde entra el compliance del partido político, si es que existiera, por supuesto, actualmente no existe, pero si es que existiera, entonces el partido estaría obligado a identificar a su fuente de ingreso. Bien, efectivamente puede ser un testaferro, pero al menos tenemos la Ley de Organizaciones Políticas que establece que están prohibidas las fuentes de anónimas o de origen desconocido, lo que significa que el partido político no solo tiene la obligación de saber quién le aporta, sino de dónde viene el dinero que le aportan.
con lo cual tendrá que tomar alguna medida de prevención, que puede ser una declaración. Por ejemplo, algunos partidos pueden tener declaraciones juradas que le piden a una persona, no sé, Juan Pérez, y le pide a Juan Pérez que haga una declaración jurada de que el dinero proviene de fuente lícita. No sé si alguno de ustedes ha visto o ha visto temas en notaría, donde los notarios en los trámites que realizan generan declaraciones juradas en sus documentos notariales, donde establecen que el dinero no viene del lavado de activos o el dinero no viene de ninguna procedencia ilícita. Pues lo mismo podrían hacer los partidos, ¿bien? Podrían hacer una búsqueda diligente, por eso se llama debida diligencia reforzada en el ámbito de la prevención del lavado de activos. ¿Qué significa una debida diligencia reforzada? Significa que no estoy ante una debida diligencia común, básica o normal. Quiere decir que estoy ante una búsqueda exhaustiva, con lo cual no solamente tengo que tranquilizarme con preguntarle a la persona de dónde viene su dinero, sino que tengo que hacer una investigación en lo posible dentro de los actos normales o viables para una persona común, cómo llego a ese dinero o de dónde viene ese dinero. Bien, por supuesto, no le podemos exigir al partido que abra las cuentas de esta persona porque eso no es posible. A eso está protegido por el secreto y eso solo se hace con mandato judicial. Pero sí se puede llegar a puntos donde más o menos podemos identificar a la persona, podemos saber dónde vive, podemos ver su DNI, podemos ver si tiene o no tiene antecedentes penales, podemos pedirle que ingrese antecedentes penales, podemos pedirle boletas de pago para saber que su dinero realmente proviene de un trabajo lícito y verificable. Es decir, medidas preventivas que están alineadas con los cumplimientos normativos, con los sistemas de cumplimiento, que van a permitir, pues, identificar de dónde viene este dinero y de quién se trata la persona, ¿no? Ahí puedes identificar que alguien es estaferro o no, porque esa persona puede estar aportando 1 millón de soles. Esto, por cierto, es una suposición, porque la norma no permite un aporte tan alto por una sola persona, pero por ejemplo, a partir de ahí tú puedes ver que esta persona puede querer aportar 1 millón de soles y sus ingresos mensuales son de 3.000 soles. Entonces, esto ya te genera una duda, ¿no? Y eso va a evitar que tú puedas ingresar este tipo de dinero. Esa sería la manera. Creo que sería más un tema probatorio y un tema de transparencia lo que permitiría esta identificación. Listo, doctora. Bueno, con eso pues se culminaría como tal con el espacio de preguntas, nuevamente agradeciéndole a usted por su por su predisposición al momento pues de, en este caso, responder a las interrogantes de los asistentes y también por compartir sus conocimientos con todos nosotros. Y también nuevamente agradeciendo en este caso a todos los participantes por sus intervenciones. Eh, de esta manera, y no habiendo más consultas como tal, se da por concluida esta sesión y con ello cerramos oficialmente el módulo de penal y a su vez también el ciclo de ponencias de Formalex. Queremos a la vez expresar nuestro profundo agradecimiento a todos los ponentes que formaron como tal parte de este proyecto, así como cada uno de ustedes, los asistentes, por su interés, su participación y su compromiso con estos espacios académicos. Esperamos que las distintas opciones como tal hayan contribuido a su formación jurídica y que como tal este solamente sea el inicio de nuevos encuentros académicos. A su vez, para finalizar, el presidente de nuestro círculo brindará las respectivas palabras de clausura del evento. Muchas gracias. Gracias Luis. Gracias también, estimada doctora Carmen, por habernos aceptado la invitación y por estar esta noche con nosotros en esta conferencia magistral que ha sido sumamente constructiva para todos y cada uno de los que han estado presentes. Realmente, pues, hoy concluimos un hermoso proyecto, algo que sabemos que vamos a recordar todos nosotros con mucho cariño, mucha estima y también que ha sido de suma utilidad académica para cada uno de los participantes. Hemos visto a diversos ponentes de alta calidad académica durante estas 9 sesiones, estas 4 semanas de todo el mes de febrero, donde noche tras noche, semana tras semana, nos hemos dado cita en este espacio virtual para poder pues escuchar estas ponencias magistrales que han sido sumamente ilustrativas en las áreas de derecho constitucional y derecho penal. Desde el Círculo de Investigación Lex Pública y Arbitri, los saludamos y les agradecemos a todos y cada uno de ustedes. Les agradecemos a las diversas universidades del Perú que están participando en este
conversatorio, este ciclo de conferencias que hoy llega a su fin. Realmente pues ha sido un gusto tenerlos con nosotros en estas 9 sesiones. Muchas gracias, doctora, por su buena disposición esta noche para poder desarrollar el tema con suma solvencia y también poder absolver las dudas de los compañeros que han estado presentes y que han tenido consultas. Gracias de verdad. Realmente hemos tenido un éxito bastante inesperado por parte del equipo, la verdad. No, en un inicio no nos proyectábamos, aquí iba a haber cerca de 300 inscritos dentro de este ciclo de conferencias, pero realmente que ha sido una experiencia muy bonita, una experiencia que todos vamos a llevarnos siempre en la memoria. Entonces, desde el Círculo de Investigación Lex Pública y Arbitri, a nombre del señor rector de la Universidad Nacional de Trujillo, el doctor Hermes Cifuentes, quien ha autorizado este evento y nos ha apoyado también, así como a la asesora, la doctora Leila Aguilar Ventura. Quiero agradecerles a todos ustedes y damos por clausurado el presente ciclo de conferencias académicas denominado Formalex. Los invitamos siempre a permanecer en el grupo para la certificación y también para los demás eventos que vamos a realizar. Muchas gracias, doctora, por estar esta noche con nosotros y realmente esperamos que haya sido todo esto de provecho para ustedes. Un abrazo y muchas bendiciones a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias por la invitación y muy buenas noches. Para mí también ha sido un gusto enorme compartir con ustedes y de verdad se refleja muchísimo el nivel académico de todos en base a sus preguntas. Gracias y buenas noches. Yo me voy a desconectar. Hasta Sí, luego. doctora, disculpe. Antes de finalizar les invitamos como tal a todos los asistentes que puedan encender su cámara para la respectiva foto para las redes sociales del círculo. Claro, claro que sí. Bueno, eso sería todo como tal. Muchas gracias por los que han encendido como tal sus cámaras. Y pues de esta forma, como había mencionado Fernando, pues nuestro presidente, de parte de toda la familia Formalex, muchas gracias por acompañarnos en este evento y a la vez que tengan una excelente noche. Gracias, hasta luego.